Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: Está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Ahora yo les voy a enviar al que mi Padre les prometió. Permanezcan pues en la ciudad hasta que reciban la fuerza de lo alto. Después salió con ellos fuera de la ciudad hacia un lugar cercano a Betania. Levantando las manos, los bendijo, y mientras los bendecía, se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Ellos, después de adorarlo, regresaron a Jerusalén, llenos de gozo, y permanecían constantemente en el templo, alabando a Dios. Palabra del Señor. Se fue apartando de ellos y elevándose al cielo. Solo el amor de Dios es capaz de realizar el prodigio de la ascensión. Y esto es importante. Solo el amor de Dios es capaz de realizar el prodigio de la ascensión de Jesús ante la mirada incrédula y desconcertada de los que lo vieron elevarse, y que solo un creyente puede más que ver, contemplar. El misterio de la ascensión se inscribe y comprende en el marco de lo sucedido con los discípulos de Jesús después que experimentaron la novedad de su nueva presencia, vencedor de la muerte, como resucitado de entre los muertos. Entre los primeros cristianos, los sucesos que se verificaron entre ellos tras la muerte de Jesús y la afirmación creyente de su resurrección formaban el núcleo de las catequesis mistagógicas que recibían los neófitos después de recibir su bautismo en la Santa Vigilia de la Pascua. Si durante la Cuaresma, tiempo privilegiado para la reconciliación comunitaria y de preparación de los catecúmenos para su bautismo, el tiempo pascual lo es para profundizar en el misterio del Cristo glorificado como camino para recibir la efusión del Espíritu Santo. Enseña San Pablo en la primera carta a los Corintios que nuestra fe en Dios y la predicación del Evangelio están vacías y carentes de todo sentido sin la creencia y confesión de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. El misterio de la resurrección es la fuerza que impregna toda nuestra vida cristiana. El misterio de ascensión no puede entenderse al margen de la vida, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. La ascensión no indica la ausencia de Jesús, sino que nos dice que Él vive en medio de nosotros de un modo nuevo. Ya no está en un sitio preciso del mundo como lo estaba antes de la ascensión. Ahora está en el señorío de Dios, presente en todo espacio y tiempo, cerca de cada uno de nosotros. En nuestra vida nunca estamos solos. Contamos con este abogado que nos espera, que nos defiende. Nunca estamos solos. El Señor crucificado y resucitado nos guía. Con nosotros se encuentran numerosos hermanos y hermanas que en el silencio y en el escondimiento, en su vida de familia y de trabajo, en sus problemas y dificultades, en sus alegrías y esperanzas, viven cotidianamente la fe y llevan al mundo junto a nosotros el señorío del amor de Dios en Cristo Jesús resucitado, que subió al cielo abogando y abogado para nosotros. Vive oculto en las abadías, en la oración de tantos hermanos monjes y monjas que están pidiendo a Dios por nosotros. Por ello somos invitados a dar testimonio de las cosas de Dios en medio de este mundo. Es la tarea que nos dejó el Señor antes de su ascensión a los cielos. Comenzando desde Jerusalén, ustedes deben dar testimonio de estas cosas, y yo enviaré sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Pero ustedes quédense aquí en la ciudad de Jerusalén hasta que reciban el poder que viene del cielo. Luego Jesús los llevó fuera de la ciudad hasta Betania y alzando las manos los bendecía. Y mientras los bendecía se apartó de ellos y fue llevado al cielo.
Ellos, después de adorarlo, volvieron a Jerusalén muy contentos. En cada circunstancia de nuestra vida tenemos que descubrir la mejor manera de dar testimonio del Señor. No siempre es fácil, ya sea porque es más cómodo asumir actitudes distintas a las que se esperan de un seguidor del Señor, o porque nuestras limitaciones y nuestro pecado nos hacen incapaces para responder con amor, con perdón, con misericordia, con paciencia, con paz, en la verdad y en la justicia. Es especialmente difícil dar testimonio de las cosas de Dios delante de los que tenemos más cerca. Ellos nos conocen y saben muy bien dónde nos talla el zapato, es decir, cuáles son nuestras limitaciones, nuestros defectos, nuestros errores. En esos casos tenemos que pedirle a Dios que nos regale su gracia para ser fieles. Muchos hombres y mujeres a lo largo de la historia de la iglesia han dado testimonio de las cosas de Dios con su propia vida en situaciones adversas y difíciles. A nosotros tal vez no se nos pida tanto, pero ciertamente podemos escoger el camino fácil de pasar agachados cuando los demás esperan de nosotros un comportamiento coherente con nuestra vida cristiana, o asumir las consecuencias que trae el ser discípulos de un maestro que estuvo dispuesto a dar su vida por los demás antes de apartarse del camino que Dios, su Padre, les señalaba. El Señor nos dejó como sus representantes aquí en la tierra para continuar su obra en medio de nuestras familias y de la sociedad en la que vivimos, en la política, en la economía, en la educación, en ambientes adversos a los valores del Evangelio. Allí hemos de anunciar con valentía, con coraje evangélico, la buena noticia. Pidámosle que en los momentos claves seamos capaces de responder como Él lo espera, con fidelidad, con coherencia, con confianza en Él, porque aunque algunos no lo crean, la diferencia sí se nota. Cuando hemos sentido una experiencia de amor incondicional, no podemos tener miedo ante los problemas que nos presenta la vida, sentirnos amados por Dios, como tantos hermanos nuestros se han sentido amados y han dado testimonio de este amor. Basta pensar en San Francisco de Asís, que decía: el amor no ha sido amado, o Santa Teresita del Niño Jesús: yo seré el amor en el corazón de mi madre, la iglesia. Es lo que Jesús quiso comunicarnos desde la experiencia de su resurrección. La fuerza que viene de lo alto es lo que nos impulsa a dar este testimonio de amor, no de crítica, no de difamación, no de injuria. Escribiendo San Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, versículos 15 y siguientes, en un bello himno sobre la primacía de Cristo, afirma que Él, Cristo, es imagen de Dios invisible y que todo lo creado ha sido por Él y para Él. El Evangelio de San Juan en el capítulo 14, versículo 9, también lo corrobora: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Podemos afirmar sin incurrir en error que toda la creación ha sido obra de la Trinidad, porque Trinidad es el nombre de Dios amándose en tres personas, ya que la relación entre las tres divinas personas genera la fuerza del amor divino. Un amor que no es de nuestro mundo, como recordaba el Papa Benedicto XVI en Deus Caritas Est. Dios es amor, su encíclica, pero que se deja sentir como una fuerza incontenible que procede de un lugar que llamamos lo alto o el cielo, a donde estamos convocados todos por el bautismo. La glorificación se refiere a la transformación por la entrega sin condiciones a Dios por parte del creyente. Jesús es nuestro modelo y guía, ya que cuando se revistió de nuestra carne, nos abrió el verdadero camino que nos conduce hasta la misma entraña de Jesús, que no es otra que la de dar vida plena. Yo he venido, decía Jesús, enviado por el Padre para dar vida y vida en abundancia. No hay gloria sin vida, y la vida sin gloria es un vivir sin horizonte de plenitud, que es la eternidad. La vida no es algo que solo pasa, es también la oportunidad que se nos da para entrar en la dimensión del verdadero amor. Jesús dijo en alguna ocasión que nadie ha subido al cielo, sino aquel que del cielo ha bajado. Es en clara referencia
al misterio de su persona y a su íntima relación con el Padre. En el misterio del Verbo encarnado, el cielo y la tierra se juntan, entremezclan y funden en un abrazo de amor solidario. Somos criaturas nacidas por la voluntad amorosa del Padre, que a todo llamó a la existencia desde la nada, ex nihilo, Deus creavit ex nihilo, Dios creó de la nada, y cuyo espíritu no deja de aletear. Dios es amor en una doble dirección, se ama a sí mismo y ama a su creación, particularmente al ser humano que lo hizo a su imagen y semejanza. Por ello, el verdadero templo, hablemos del verdadero templo, identificamos al templo como un espacio dedicado con exclusividad para Dios. El templo es una arquitectura esencial en casi todas las religiones del mundo, también lo fue en el judaísmo, la religión en la que vivió y creció Jesús, y lo que es también entre los cristianos como lugar de reunión para celebrar la fe comunitaria, la dispensación de los sacramentos, y como lugar privilegiado para la oración y el encuentro con Dios. El templo es el espacio humanizado en el que Dios habita, como si fuera su casa, siguiendo el modelo del cielo, según se cree. Jesús es el Hijo de Dios. Habla del nuevo templo que es su cuerpo, no de un edificio construido por manos humanas de diferentes materiales, por muy nobles que sean. Cuando la Iglesia habla de sí misma, se presenta como cuerpo místico de Cristo. A partir de Jesús nos relacionamos con Dios, a partir de nuestra corporeidad individual y comunitaria, ya que Jesús nos ha dejado su cuerpo y su sangre de forma sacramental en una alianza, en una nueva alianza que Dios ha querido tejer con los seres humanos. La nueva ley de Dios no es para estar escrita sobre tablas o pergaminos, sino para ser grabada en nuestros corazones. Y esto es fundamental, porque hay que hacer vida esta palabra, esta ley del amor. San Pablo llega a decir que el verdadero templo donde habita Dios como en un sagrario es nuestro cuerpo. De ahí que debamos cuidar de nuestro cuerpo y darle la atención que se merece. La vida es el flujo que el cuerpo necesita para su existencia. Por eso para Dios la defensa de la vida es prioritaria. Todo proyecto humano que no tiene como horizonte la preservación y defensa de la vida, sobre todo la de las más vulnerables, inocentes, desfavorecidos y marginados, y aún los no nacidos, con las leyes contrarias a la vida y a la dignidad humana como son la eutanasia, la eugenesia, el aborto, la pena de muerte y el suicidio, son perversos. Es perverso y contrario a la voluntad de Dios. No nos engañemos. Por más que estén inscritas en leyes constitucionales de los estados contemporáneos en muchos países, la ley superior es la de Dios y es la ley del amor, es la ley de la vida y es la ley de la vida eterna. El Padre Eterno se relacionó con su creación por medio del cuerpo de su Hijo amado. El Padre se ha hecho cuerpo en Hijo con la vitalidad efusiva del Espíritu Santo. El Padre se ha hecho cuerpo en su Hijo, en Jesús, el enviado, su enviado. Testigos de Jesús hasta los confines del espacio y del tiempo, somos convocados a ello. No solamente los apóstoles, también nosotros por el bautismo somos sus enviados. El cristianismo se gestó desde los testimonios de aquellos que fueron testigos y compañeros de Jesús. Los evangelios son las narraciones acreditadas y conservadas de las relaciones que Jesús mantuvo con ellos y de cómo fueron intuyendo y descubriendo el nuevo proyecto de Dios para la humanidad a partir de esos encuentros. La fe es el despertar del creyente a la experiencia de Dios en y desde Jesús. Jesús no es un hombre cualquiera, ni siquiera el mejor de los hombres posibles. Es el Hijo de Dios y Dios mismo. No es un hombre cualquiera, es el hombre, el modelo de hombre. Modelo de hombre, es el Dios con nosotros, el Dios encarnado, Dios Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Lo vieron levantarse de entre los muertos y lo vieron levantarse yendo al cielo, ir al cielo. Ese es el testimonio que la resurrección de Jesús y su ascensión al cielo es parte del mismo proceso. La resurrección y ascensión del Señor son datos de fe, creencias religiosas
en torno a las cuales un grupo de personas, judíos y no judíos, elaboraron su fe y su culto en el convencimiento que Dios ha visitado a su pueblo para rescatarlo de la opresión del pecado y liberarlo de las ataduras de la enfermedad, del sufrimiento, de la muerte y del demonio, afirmando además que esa salvación ofrecida por Dios es para toda la humanidad y que por tanto todo el mensaje de la salvación tiene que ser conocido, amado, vivido por todos los hombres y mujeres sin distinción de pueblos, razas, naciones, culturas, países, estatus sociales, etc. La salvación de Dios es universal. Católico es una palabra griega que significa universal, para todos sin distinción. La fe cristiana se difundió desde Jerusalén como un granito de mostaza y hoy está presente en todo el mundo, aunque no toda la humanidad sea cristiana. Cada generación tiene que dar respuesta a la pregunta de Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dices tú que soy yo? La respuesta a esas preguntas es siempre desde la fe de un Dios que, levantado sobre el suelo, fue crucificado, que levantado sobre la muerte fue resucitado, que levantado al cielo es glorificado para que nosotros también experimentemos su gloria. Mis hermanos, feliz día de la Ascensión, que Dios los bendiga y la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, nos proteja siempre. In notitia veritatis proficere, pax et bonum. Buona domenica a tutti.